La biología es una ciencia fascinante que nos permite entender el funcionamiento del mundo natural y los seres vivos que lo habitan. Aunque hemos avanzado mucho en nuestro conocimiento de la biología, todavía hay muchos misterios que nos quedan por resolver. En este video, exploraremos algunos de los misterios más intrigantes de la biología, desde el origen de la vida hasta los secretos de la evolución y el comportamiento animal. Así que prepárate para sumergirte en el iceberg de la biología. Antes que nada, me gustaría que me apoyaras. Este tema fue bastante extenso y complicado de hacer. Me gustaría que me apoyaras, pues esto me inspira para seguir trayendo más contenido. Si extendiéramos el ADN de una sola célula, de una persona de estatura media, su ADN sería más alto que él o ella. Esto es debido a que los seres vivos en general, y no solo las células de un ser humano, han desarrollado una gran capacidad para guardar en muy poco espacio toda su información genómica. El beta es una especie de pez de agua dulce. Pertenece a los laberíntidos, que poseen un órgano que les permite respirar oxígeno del aire, y se denomina laberinto, por lo que puede permanecer fuera del agua en lugares húmedos, respirando el aire ambiental, y construir nidos de burbujas. Nativo del sudeste asiático, mayormente en Tailandia y Camboya, es un pez que normalmente crece hasta una longitud de alrededor de 6-5 centímetros. Los avistamientos de este animal mítico se remontan a diversas épocas y lugares, siendo uno de los más populares, el que se afirma en 1973. El navío Kuranda que cubría el trayecto entre las islas Fiji y Australia fue atacado por una medusa gigante de aproximadamente 60 metros de longitud, teniendo que acudir un segundo barco, el Hércules, en su auxilio. Hasta la fecha, la medusa más grande reportada fue encontrada en 1865 en una bahía de Massachusetts, con un cuerpo de 2.35 metros, y tentáculos de 35 metros. Y si hablamos de la actualidad, se tiene certeza que la medusa, Nomura, es la más grande de la especie, viviendo en los mares circundantes de Japón, la cual puede llegar a medir hasta 2 metros de longitud y puede pesar hasta 220 kilogramos. Las zanahorias no fueron anaranjadas hasta el siglo XVI, ya que en Holanda le cambiaron el color, a base de cruzar las semillas hasta obtener el color del emblema de la Casa Real holandesa. Las primeras zanahorias, de las que se tiene constancia y documentadas, que comió un ser humano eran púrpuras por fuera y amarillas por dentro. En un estudio por descubrir la anatomía sexual de los delfines nariz de botella, se encontró que tienen sexo con frecuencia, muy probablemente varias veces al día. Aunque suene algo raro, los delfines y los humanos son los únicos animales que tienen sexo por placer. La cola vestigial, también conocida como cola humana, es una extravagancia fenotípica de la que apenas se conocen unos 100 casos en todo el mundo. Es una de las enfermedades más raras hasta ahora conocidas. Esta cola crece en la zona final del sacro, a la altura del coxis, y suele estar compuesta, normalmente, por tejido conectivo, músculos, vasos sanguíneos, nervio y piel. Sin embargo, en otras ocasiones, también pueden aparecer otras estructuras con vértebras y cartílago. La cola vestigial se suele extirpar en cuanto el bebé nace. No obstante, en algunas ocasiones, no se llega a hacer esta intervención, por lo que el adulto la conserva a lo largo de su vida. La realidad es que no se conoce con exactitud la causa de esta enfermedad tan rara. Los científicos han deducido que proviene de una mutación genética que reactiva un carácter oculto de nuestro desarrollo evolutivo que se ha mantenido reprimido en el genoma humano. Para poder comprobar que estos genes también estaban en el genoma humano, se han estudiado los genes responsables del desarrollo de la cola en ratones y en otros animales vertebrados. Los seres humanos ya no desarrollamos cola a pesar de tener los genes para ello, porque la regulación de estos provoca la muerte celular de las células que estaban destinadas para el desarrollo de esta cola vestigial. En el antiguo Egipto, muchas personas que sufrían de enfermedades comunes como dolores de muelas o dolor de oídos, encontraron que los ratones eran la mejor respuesta a sus problemas. El dolor de muelas era especialmente común en Egipto debido a la cantidad de arena en su dieta. La arena estaba presente en casi todo, incluidos los alimentos. Debido a esta arenilla,
Comer con frecuencia podría desgastar el esmalte que cubre los dientes, lo que expone los nervios y los vasos sanguíneos. Por alguna razón, los egipcios decidieron que los ratones muertos eran un remedio eficaz para este problema. Los ratones se trituraban y se formaba la curiosa y rara pasta de ratón, que se aplicaba en la zona afectada. El bostezo es contagioso porque pone a nuestro cerebro en actitudes de reflejo por imitación. Puede ser que no tengamos sueño ni cansancio, pero si vemos a una persona bostezar, nos sentiremos contagiados y casi automáticamente bostezaremos. Para los expertos, podría tratarse de un fenómeno llamado reflejo social, un comportamiento vinculado a neuronas espejo en el cerebro, donde los organismos imitan las acciones de otros. Otros comportamientos entran en esta categoría, como rascarse, cruzar las piernas y reírse. Las ballenas son el animal más grande sobre la faz de la Tierra, en la actualidad. Pero en el ámbito científico, se descubrió que este animal proviene de un animal similar a un perro. Las ballenas, hace millones de años, eran animales de 4 patas y cola. Los científicos sabían que la forma del cuerpo de las ballenas había cambiado con los años, haciendo que las criaturas se adaptaran mejor a la vida en el agua. Los primeros ancestros de las ballenas no eran completamente aerodinámicos como lo son las ballenas en la actualidad. También en esta parte del iceberg, entra la ballena Heiglioli, es una supuesta especie de ballena observada por Enrico Gilliard Heiglioli. Se describe que tiene 2 aletas dorsales, una característica que no tienen las ballenas conocidas. La especie es desconocida para la comunidad científica en general. No existen ballenas conocidas que posean 2 aletas dorsales gemelas. El rorcual, o ballena de aleta, como su nombre lo indica, solo tiene una y algunas otras ballenas no tienen ninguna. Conocida por convertir en un supuesto zombie, la avispa esmeralda puede controlar las mentes de las cucarachas tras picarlas una sola vez. Cuando buscan un huésped, la avispa pica a una cucaracha en el abdomen y su veneno le paraliza las patas delanteras durante 5 minutos. Después, la cucaracha cae en un estado llamado hipoquinesia, en el que no puede moverse por voluntad propia. A continuación, la avispa arrastra a su víctima por la antena hasta una madriguera. Allí pone un huevo en el interior de su presa, que crecerá dentro de la cucaracha durante los siguientes 7 o 10 días. Finalmente, la larva eclosiona, devorando a la cucaracha de dentro hacia afuera. Este método resulta ser tan asombroso para los científicos que buscan utilizar el veneno de la avispa contra la enfermedad del Parkinson, la cual ataca directamente a las neuronas, y la función del veneno sería precisamente evitar que la enfermedad siga avanzando por el cerebro y atacando directamente a la enfermedad. Es lo más cercano que se tiene hasta el momento de cura hacia esta enfermedad y aún está en desarrollo. Según recientes estudios aseguran que por la complejidad del sistema y composición de estos seres no se descartaría la posibilidad de su origen extraterrestre. Según esta teoría, la explosión de la fauna en la era cámbrica, hace 530 millones de años, fue causada por la llegada de un cometa lleno de carbono y moléculas complejas que llevó la evolución de muchas especies de nuestro planeta en direcciones totalmente diferentes e inesperadas. Por lo tanto, los retrovirus y otros virus que, según la hipótesis, se liberan en las estelas de los cometas, tienen el potencial de añadir nuevas secuencias de ADN a los genomas de la Tierra y hacer cambios mutagénicos en los organismos. Por esto, entendemos que los pulpos o calamares sean una especie tan diferente al resto de seres vivos. Seres capaces de alterar su ADN de manera instantánea, que para el resto de humanidad, es imposible. Esto da a entender que los pulpos podrían ser la imagen más parecida a la vida alienígena. La expresión eslabón perdido se refiere a los fósiles de formas intermedias entre 2 especies de las que sí se tienen restos y que se sabe que una podría descender de la otra. Es decir, un eslabón perdido es aquel estado intermedio en el registro fósil que todavía está por descubrirse. Esta expresión, eslabón perdido, es muy controvertida en el ámbito científico, porque implica pensar que una especie evoluciona a otra y luego a otra, pero como se sabe, cada individuo tiene diferentes ascendencias como diferentes sucesores. Esto implica que la cadena evolutiva de 2 individuos puede variar dependiendo la forma en la que ésta vivió su vida, valga la redundancia. También,
El hecho de afirmar que descendemos como tal de los monos es un concepto muy errado. Nosotros los humanos compartimos un ancestro con ellos, pero como tal cada especie toma un camino diferente de evolución. Por eso, hay gente que aún se pregunta, si evolucionamos nosotros porque se siguen viendo monos. Para aclararte este tema, es como si vieras a un león y un gato, son especies totalmente diferentes, con una cadena evolutiva diferente, pero que hacen parte de la familia de los felinos, como también los leones y leopardos. Asimismo pasa con la familia homínidos, entre estas están los humanos, gorilas, orangutanes, chimpancés y lémures. Si bien todos comparten los mismos ancestros, la cadena evolutiva es diferente para cada caso. Conocido como canibalismo intrauterino, los embriones de tiburón toro se canibalizan entre ellos, de forma que el mayor se come a todos sus hermanos menos a uno, los únicos que finalmente llegan a nacer. Los científicos creen que esta carnicería dentro del útero es una estrategia competitiva con la que los machos tratan de asegurar su paternidad. De esta forma, solo los genes de un padre siguen siendo dominantes, aunque las hembras se apareen con múltiples parejas. Al final, el macho perdedor solo ha proporcionado alimento para el hijo más fuerte. Además, los bebés que nacen tienen 1 metro de longitud, más grandes que los de otras especies de tiburones, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia. El único pájaro venenoso del mundo se llama pitohui. Forma parte de un grupo de aves canoras endémicas de Nueva Guinea, son aves omnívoras de colores brillantes. La piel y las plumas de algunas de sus especies contienen poderosas neurotoxinas alcaloides. Esto sirve a las aves como defensa química contra simples parásitos y, del mismo modo, contra depredadores como serpientes, aves más grandes e incluso humanos, que son atraídos por sus vivos colores. En el ser humano, el tóxico origina entumecimiento y quemaduras. Solo basta con tocar las plumas para notar los efectos. El término homúnculo se fue bastante famoso a lo largo de estos años por esta plataforma, ya que rondaban videos con la supuesta creación de la vida a partir de chele de humano y un huevo de gallina. Lo cierto es que este concepto lleva varios años en uso. Paracelsas, un famoso alquimista, quien afirmaba haber creado un homúnculo al intentar encontrar la piedra filosofal, la cual tenía como beneficio la juventud eterna. La criatura no habría medido más de 30 centímetros de alto y hacía el trabajo normalmente asociado con los goulans. Sin embargo, tras poco tiempo, el homúnculo se rebelaba contra su creador y huía. La receta que usó Paracelsas para crearlo consistía en una bolsa de carbón, mercurio, fragmentos de piel o pelo de cualquier humano o animal del que el homúnculo sería un híbrido. Todo esto había de enterrarse rodeado de estiércol de caballo durante 40 días, tiempo en el cual el embrión estaría formado en el seno de la tierra. Esta es una de las primeras menciones en la historia acerca de los homúnculos. Oculto bajo la superficie y enredado entre las raíces, existe una superautopista biológica que vincula entre sí a los miembros del reino vegetal, llamado la web del bosque. Esta red orgánica funciona muy parecido a nuestro Internet, permitiendo que las plantas puedan comunicarse, otorgar nutrición o incluso dañarse unas a otras. La red está compuesta por finos hilos de hongos conocidos como micelio, que crecen por debajo del suelo hacia el exterior. Esta red ayuda a las plantas en el crecimiento y florecimiento de cada una. Tanto así que si hay algún accidente, tipo depredadores, las plantas se comunican para activar su mecanismo de defensa química. En la selva amazónica del Perú, vive la tribu de los Amahuacas, una de las pocas que sigue manteniéndose aislada del resto del mundo. Además de esta característica que les hace únicos, destaca el hecho de que siguen practicando el canibalismo. Los miembros de la tribu se comen los cadáveres de sus muertos para que sus almas se mantengan vivas dentro de ellos. También conocido como escarabajo barrenador japonés, se trata de un escarabajo acuático que vive al norte de Australia y Japón, hacia el oeste a los países de la península arábiga, incluidos Omán y Yemen. Este escarabajo tiene la particularidad de poder ser digerido por las ranas y salir excretados totalmente ilesos. Los escarabajos de agua transportan oxígeno debajo de su exoesqueleto. El exoesqueleto protege al escarabajo de los jugos digestivos en la rana.
lo que permite que el escarabajo sobreviva en el sistema digestivo de la rana. En 2019, se descubrió en Filipinas un fósil de lo que podría tratarse como otra rama de la evolución humana. Los científicos decidieron llamarlo Homo luzonensis, ya que vivió hace al menos unos 50.000 a 67.000 años. Hay una teoría que dice que si se llegara a encontrar el cuerpo completo, podría resolver el misterio del eslabón perdido de la evolución, pero, como dije, solo es una teoría. Esta teoría crece debido al descubrimiento de nuevos fósiles no reconocidos aún por la ciencia, lo cual confirmaría la existencia desclasificada de humanos. En Norteamérica, existe una de las águilas más grandes que se conocen hasta el momento, el águila americana, o como se conoce comúnmente, el águila calva. Pero, en los recientes años, se han mencionado por parte de ciudadanos de este país, sobre avistamientos que afirman haber visto águilas gigantes, merodeando por su zona e incluso que depredaron parte de su ganado. La estimación aproximada que le dan los testigos es de 4 a 6 metros de largo. Aparte de esto, en el folclore local, vaga la creencia de que estos seres son capaces de devorar humanos. En palabras sencillas, águilas tan grandes que pueden devorar personas de un solo bocado. Parte de este mito es cierto, lo único que se consideraría falso o exagerado es afirmar que estos animales sean tan grandes. El águila calva y el águila real son considerados las águilas más grandes hasta el momento, llegando hasta el metro con 10 centímetros de longitud, y hasta los 2 metros al extender sus alas. Cada una de ellas es capaz de elevar 3 veces su propio peso. Como en estos videos, de un águila llevándose un tiburón entre sus garras, o este otro, en el que un águila ataca a un venado. El ajul es un críptido volador, presuntamente un murciélago gigante, un pterosaurio superviviente o primate volador. Como muchos críptidos, no está bien documentado, y hay poca información fiable y en este caso no existe evidencia material. Se dice que vive en las selvas tropicales más profundas de Java. Es descrito como un animal con unos ojos oscuros grandes garras en sus antebrazos, y un cuerpo cubierto en pelaje gris. Posiblemente la característica más intrigante y asombrosa es que se dice tiene una envergadura de 3 metros de ancho. Esto es casi 2 veces más grande que el conocido murciélago más grande del mundo, el zorro volador. En 1913, el clérigo inglés Charles Webster publicó un libro llamado El lado secreto de las cosas, con el que trató de crear un nuevo árbol evolutivo para hadas. Cuando eran parte del mundo vegetal, estos seres fantásticos dependían de grama, avena y trigo para vivir. Posteriormente, en el mundo animal, se alimentaban con hormigas y abejas. Actualmente están en el estadio de minúsculos espíritus de la naturaleza, afirmaba Webster. Y una vez que llegaban a ese punto, observarlas era muy agradable. Según el clérigo, las razas tenían distintos colores, lo que diferenciaba a las tribus, así como las plumas de las especies de pájaros no eran iguales. Pero como las hadas no existen, Webster no pudo probar su teoría. En el verano de 1997, una constelación de micrófonos submarinos, propiedad del gobierno de los Estados Unidos, detectaron un extraño sonido. Durante un minuto, su frecuencia aumentó rápidamente. Después desapareció. Los hidrófonos volvieron a grabar el mismo sonido día tras día durante todo el verano. Llamado The Blue, nunca más volvió a oírse desde entonces y su origen sigue siendo un misterio. Otros sonidos extraños han sido grabados en el océano, como el famoso Slow Down, en mayo de 1997 y que duró 7 largos minutos. Surgió de alguna parte de la costa oeste de Sudamérica y pudo escucharse a más de 2.000 kilómetros a la redonda. Leyendas africanas hacen mención de una araña o tarántula que alcanzaría un tamaño de entre 1.5 y 2 metros y que habitaría en las selvas del Congo. Los lugareños las llaman beafofi y se supone que viven en madrigueras subterráneas bajo grandes árboles y crean enormes telas camufladas. Cabe recalcar que la tarántula más grande hasta el momento es la araña Goliat, que alcanza unos 20 centímetros, más o menos el tamaño de una mano. Hay unos testimonios recopilados de avistamientos ocurridos desde 1980 hasta 2011,
hay diversas personas en distintos lugares que aseguran haber visto un animal de tal magnitud. El 10 de septiembre de 1945, Lloyd Olsen y su mujer Clara estaban matando pollos en su granja de Fruita, en Colorado. Olsen decapitaba las aves y su mujer las limpiaba. Pero uno de los animales que se sometieron al hacha de Olsen no se comportó como el resto. Lo dejaron por la noche en una vieja caja de manzanas y, cuando Lloyd Olsen se despertó a la mañana siguiente y fue a ver qué había pasado, la maldita cosa seguía viva, dice Waters. El rumor en torno a esta ave milagrosa comenzó a correr por Fruita. El diario local envió un reportero a entrevistar a Olsen y 2 semanas más tarde, se le acercó un promotor de espectáculos llamado Gay, de Salt Lake City, en Utah. Le hizo una propuesta simple: llevar el pollo al circuito de espectáculos de feria, así podremos hacer dinero. Primero visitaron Salt Lake City y la Universidad de Utah, donde sometieron al pollo a una serie de pruebas. Dicen que los científicos de la universidad decapitaron a varios pollos para ver si alguno sufría la misma suerte. Después de la primera gira, los Olsen llevaron a Meika a Phoenix, Arizona, donde se acabó la suerte en la primavera de 1947. La noche en que murió, los Olsen se despertaron con el ruido del animal ahogándose. Cuando buscaron la jeringa, con la que lo alimentaban y le limpiaban el moco que se formaba en el esófago, se dieron cuenta de que se la habían olvidado en la feria y, antes de que pudiesen encontrar una alternativa, Meik se había sofocado y yacía muerto. Se entiende por albinismo a toda persona que su cuerpo posee la dificultad de producir el pigmento de melanina. Un pigmento es el material del cuerpo que genera color. El albinismo es una afección hereditaria, lo que significa que se transmite de los padres a los hijos. Las personas con albinismo tienen una cantidad menor o falta de pigmentos en los ojos, el pelo y la piel. No es algo que se considere una enfermedad, pues esta no es contagiosa, pero sí es una mutación algo rara en el mundo. Puede que a ti te resulte fascinante ver a una persona de este tipo de piel, pero, como las personas de color, las personas con albinismo también sufren de racismo en cierta parte del mundo. Bueno, en gran parte para ser precisos. Esto provoca que mucha gente asesine a sangre fría a estas personas con fines discriminatorios, haciendo uso de la violencia para otros fines maquiavélicos como en rituales. También muchas personas tienen la creencia que, si se mantienen relaciones sexuales con niñas o mujeres con este padecimiento, se curarán del VIH. En el mercado negro, un solo hueso de una persona albina es comercializado a precios que rondan los $60.000. Todo esto con fines medicinales y de brujería. Eso ha sido todo por hoy. Recuerda compartir y dejar tu like, eso me motiva a seguir creando contenido.